Edgar Allan Poe. El 4 de 1776, 13 años más tarde de que las 13 colonias sostuvieran disputas separadas con Norteamérica, dijo categóricamente: «Ya no queremos pertenecer a vuestro imperio, nos gobernaremos nosotros mismos». ¿Qué había sucedido? 3 naciones europeas intervinieron en la colonización del territorio estadounidense. Francia ocupó la franja del Mississippi y Louisiana, España colonizó Florida, Texas, California y Nuevo México, y los ingleses se instalaron en la costa oriental, donde fundaron 13 colonias: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, NLN, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia NLS, y Nueva York, New Jersey, Delaware y Pensilvania en el centro. Los conflictos entre las colonias inglesas y francesas, en los que intervinieron las tribus indígenas, se resolvieron con la victoria de los ingleses y la Paz de París, 1763. En los años posteriores, la política monopolista de la metrópoli avivó el afán independentista de las colonias, conflicto que desencadenó la Guerra de Emancipación, 1775-1783. En 1776 las 13 colonias proclamaron su independencia, si bien, la suerte de la guerra no estaba aún decidida. Los colonos americanos, dirigidos por G. Washington y apoyados por el ejército francés, derrotaron a los británicos, que tuvieron que aceptar la Paz de Versalles, 1783. En 1787 se promulgó la Constitución de Estados Unidos, que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Poco después se organizaron 2 grandes partidos, el republicano-demócrata, que se convirtió en el Partido Demócrata a partir de 1828, y el federalista. En 1824, el presidente Monroe, tras reconocer la independencia de las repúblicas hispanoamericanas, formuló su célebre doctrina América para los americanos, por la cual Estados Unidos no estaría dispuesto a aceptar ninguna injerencia europea en el continente americano. Paralelamente, se había la expansión territorial de EUA, compra del territorio de Louisiana a Francia, 1803, y de Florida a España, 1819. La anexión de los territorios de Texas, California y Utah se produjo después de 2 años de guerra con México, 1846-1848. La colonización de las tierras de oeste se realizó a expensas de sus pobladores originarios, las tribus indias norteamericanas, que fueron exterminadas o confinadas en reservas. Al plantearse las atribuciones que correspondían al gobierno federal y a los respectivos estados, se acentuó el enfrentamiento entre los estados del norte, capitalista, industrial y demócrata, y los del sur, agrario, aristócrata y partidario de la esclavitud. ¿Y quién es Edgar Allan Poe? Cuando Poe vino al mundo hacía únicamente 2 años que la flamante nación, EUA, se había dado a sí misma una constitución. En la ciudad de Boston, la misma en que bajo el olmo de la libertad, se reunieron los primeros norteamericanos que se rebelan contra el gobierno de Inglaterra, nació Edgar Allan Poe. Ese hogar le prodigó afecto, comodidad y sobre todo una selecta educación, incluso en Londres donde vivieron un tiempo, ya que John Allan lo había considerado así, porque la nueva nación no le ofrecía favorables perspectivas para sus negocios. Era un comerciante. El 28 de julio de 1815 se trasladan a Escocia donde Poe ingresa a la Irvine Grammar School. En ese entonces allá reinaba George Ives, la victoria de Waterloo debió forjar un ambiente deslumbrador para los viajeros, declinaba definitivamente Napoleón e Inglaterra se convertía en primera potencia marítima. Pero Edgar, niño de 6 años, interno en ese colegio británico, extranjero además, no fue participó seguramente de la euforia colectiva. En Richmond pasó alegres días de fiestas, paseos a caballo y otras diversiones al uso de la clase alta de la ciudad, pero su vida se ensombreció con la muerte de su madre adoptiva y las diferencias cada vez más evidentes con el padre. El 21 de julio de 1820 Poe y Allan arriban a New York permaneciendo ahí con un pariente de los Allan, Charles Ellis. 5 años después,
Al borde de su regreso de Inglaterra, Poe se entera que Sir Walter Scott, de quien había recibido una gran influencia, publicó Ivanhoe y Lord Byron Manfredo. Tal vez oyó hablar de Goethe y sus afinidades selectivas, así como de Hoffmann y sus cuentos fantásticos. Difícilmente de Chateaubriand Didemme. De Staël, quienes, en el apogeo de su obra entonces, eran también los más firmes opositores de Napoleón. Como todo niño y adolescente de la época, Poe seguramente disfrutó las aventuras de Ivanhoe y Byron, dejándole marcada la idea de los argumentos extensos y complicados que afirmarían su vocación por las letras, lo cual años más tarde, llenos de peripecias, reflejara en su obra Aventuras de Arthur Gordon Pym. Otro hubiera sido tal vez su destino de escritor si llega a vivir Allan Poe a su ciudad natal, pero en 1821 se muda a la Quinta Avenida y se hace cargo de la Clark School, hasta diciembre de 1822. A partir de la tercera década del siglo XIX, precisamente cuando Poe regresó a los Estados Unidos, Massachusetts se convirtió en el escenario famoso de las prédicas idealistas y modernas de Ralph Waldo Emerson. Alrededor de su ilustre país, muy cerca de Boston, solían reunirse escritores importantes entonces, como Henry David Thoreau, Bronson Alcott, Margarita Fuller y el insigne Nathaniel Hawthorne. Quizá el trato con dichos escritores hubiera limpiado el camino de Poe. Tal vez, el propio Emerson se hubiera interesado por el joven Edgar. Es el caso que, convertido ya en crítico, Poe no demostró mucho respeto por Emerson. 1. Carlyle dice en Marginalia, empero ha hecho un importante servicio a la prosperidad, cuando menos, al llevar el palabrerío sonoro y la gazmoñería a ese grado de exceso que inevitablemente produce una reacción. Si él no hubiera aparecido en prosa y a la manera de Emerson, haciendo versos a la manera de Wordsworth, criticando a la manera de Fourier y adaptándonos a la manera de Hudson y de Tom O'Bledland en cualquier otra cosa. Más adelante habla del talento y de la fuerza real del autor de la norma de la vida, pero también en términos irónicos o más bien dicho, exigentes. Compara a Emerson con Aruntio, el imitador de Salustio. A Hawthorne lo trata en forma semejante, aunque mucho menos mordaz. 2. Mr. Hawthorne dice, también en Marginalia, es uno de los pocos cuentistas americanos que el crítico puede elogiar con la mano sobre el corazón. No siempre su tema es de todo original, pero su modalidad es siempre en absoluto verídica. Su estilo, aun cuando nunca vigorizo, es la pureza misma. Este capítulo de la vida de Poe refuerza su vida que apenas empieza de crítico para emprender el vuelo hacia su pasión, el escribir. Poe mira al mundo no como debe ser, sino como cada uno quiere que sea, en su muy particular forma de vida. Viviendo a duras penas de su trabajo literario, mudándose con frecuencia de domicilio, Richmond, New York, Filadelfia y nuevamente New York. El 24 de marzo de 1827 se muda a Boston, en donde, en mayo se hace llamar Edgar A. Perry, enlistándose en la Armada de los EUA, donde es enviado al Front Independence. En el puerto de Boston en ese año es publicado anónimamente su primer libro Tamerlane y otros poemas, Tamerlane's Another Poems. Permanece enlistado 2 años y posteriormente fue promovido a sargento mayor en enero 1 de 1829. En ese entonces ya se había reconciliado con Allan, su padre adoptivo, el cual le consiguió el cargo en la Academia de la Armada, pero pocos meses después fue despedido por negligencia en el deber, y es entonces cuando decide mudarse a Washington, publicándose en diciembre 1830 a la Graph, desde donde empieza a vivir dentro de una penumbra económica, ya que su padre, después de una reconciliación con él, no le perdona sus errores de juventud, por ello no lo nombra en su testamento y muere repudiándolo para siempre, que le afecta en lo que resta de su vida. Después de dejar en febrero 21 de 1831, West Point, en abril se publica Poemas by Edgar A. Poe Second Edition, en New York, pero arribando a Baltimore en el verano de ese mismo año, donde permanece con María Clem, tía, y una sobrina de 11 años, Virginia Clem. Entre 1832 a 1833, Poe gana el primer premio en un concurso patrocinado por The Baltimore Saturday Visitor con su cuento Ms. Foundina Bottle, manuscrito encontrado en una botella.
En 1834 muere John Allan en Richmond. En agosto de 1835 Poe se convierte en editor asistente del Literary Messenger de Richmond. En octubre Mrs. Clem y su hija Virginia se mudan con él y como consecuencia, el 16 de mayo de 1836 Poe se casa con Virginia, su prima, quien contaba tan solo con 13 años de edad, convirtiéndose desde antes del enlace ella y su madre, en la fuente más importante de afecto para la vida del escritor, ya que compartieron con él la estrechez y le ofrecieron ayuda en los momentos más críticos, de tal forma que la vida familiar le prodigó un periodo de estabilidad y tranquilidad, gracias al cual se entregó al ejercicio de sus actividades literarias y periodísticas, con un empeño que dio a conocer en los EWA, expectante ya ante la peculiar personalidad artística que empezaba a revelar. En enero de 1837 deja Southern Literary Messenger y se muda a New York, ya casado soporta una de las grandes tanto que se hicieron legendarias heladas de los años 37 y 38. Fue sucesivamente en los años siguientes editor auxiliar de grandes revistas y periódicos famosos en la época. En este tiempo todavía no lograba reunir sus cuentos en un volumen y es cuando decide rescatarlos de la inestabilidad de las revistas y periódicos donde trabajó, pues la inseguridad y la penuria lo acosaban. En enero de 1847 muere Virginia a causa de tuberculosis y en medio de una gran miseria. No obstante de los extremos cuidados de su esposo, Virginia además de la dicha conyugal, encarnó en Poe el ideal del ser femenino, frágil, puro y etéreo. Pues, es así como se encuentran las mujeres en sus creaciones, dotadas de una rara belleza y cercanas a la enfermedad y la muerte. Con una vida acosada por las turbulencias de la muerte de Virginia, le causan un colapso moral y físico. Poe abandona todo y cae enfermo a causa del alcohol y drogas, se convierte en un enfermo adicto, posteriormente intenta suicidarse cuando se va a Boston. Poco tiempo después se da un arreglo matrimonial, que se rompe días después. En 1849 se muda a Richmond con nuevas ideas para una nueva revista. En julio llega a casa de un amigo en Filadelfia en estado de delirium. En octubre Poe es descubierto inconsciente afuera de una taberna. Él no llevaba puestas ropas de su propiedad, eran harapos, y es trasladado a Washington College Hospital, en donde permanece en un tormentoso estado de delirio consciente. Atormentado con las mismas visiones que en su agonía padeció Arthur Gordon Pym, Edgar Allan Poe muere el 7 de octubre de 1849 a los 40 años de edad. La muerte de Poe no está muy clara, pero lo que sí es verídico es que la vida de este escritor estadounidense es casi estremecedora como muchos de sus relatos. Los únicos acontecimientos literarios en su vida literaria entonces fueron su amistad con Thomas Mayne Reid, escritor inglés que narró sus propias aventuras en la guerra que los Estados Unidos sostuvieron contra México, su encuentro con Charles Dickens, quien es Martin Chuzzlewit escribió más tarde con rasgos satíricos, aunque veraces, la vida de los EWA en aquella época, y el descubrimiento de sus poemas que llevó a cabo Charles Baudelaire en 1847. Pero ninguna de estas acciones influyó favorablemente en su existencia, ni desde un punto de vista literario, social ni económico. Reseña del cuento Gato Negro. No espero ni pido que nadie crea el extraño aunque simple relato que voy a escribir. Estaría completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia, pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Este es un relato, del género narrativo del cuento de los tantos de terror que escribió Allan Poe, pero este contiene una trama un tanto peculiar, ya que hace creer al lector que pudo ser real. Es un hombre que cuenta su vida, comenzando desde la infancia solo cierta parte, omite la mayor información hasta su madurez, episodios trágicos y estremecedores. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La ternura de corazón era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. En esta etapa los animales son muy amigos de los niños. Me gustaban, de forma singular los animales, y mis padres me permitían tener una variedad amplia. Este rasgo de mi carácter crecía conmigo y,
cuando llegué a la madurez, me proporcionó uno de los mayores placeres. Se casó joven, con una mujer que compartía el mismo gusto por los animales que a él sin duda le agradaba, pero fue pasando y como bien se dice nada es eterno y todo cambia. Eso fue lo que ocurrió a este personaje. El hombre se fue transformando, su carácter ya no soportaba a los animales, todo le molestaba y en específico empieza a sentir un repudio por los gatos, y si no fuera poco él poseía uno de ellos al cual quería un tiempo antes y por lo mismo el animal le correspondía de la misma manera. Hubo en él mucha tolerancia hacia el gato, pero su antipatía aumentaba más y más, y fue entonces cuando llegó el día que, una noche en que volvía a casa, completamente borracho, después de una de mis correrías por el centro de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré, y asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al instante se apoderó de mí una furia de diablos y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separaba de un golpe del cuerpo, y una maldad más que diabólica. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras seguía sujetando al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le saqué un ojo. Pero no fue suficiente ya que dejó que el gatito sanara y, una mañana a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol mientras las lágrimas me brotaban. Sí, mató al pobre animalito. Pero los remordimientos no lo dejaban en paz. No dormía, se despertaba aterrorizado. Así fue que un día, en un bar al que asistía con frecuencia por azares del destino, observó que en uno de los barriles de ginebra se encontraba encima un gato que por supuesto le gustó y por esa razón decidió llevárselo a su casa. Por un tiempo no pasó nada, fue después que de nuevo empezó a aborrecer al gato y de igual manera quiso hacer lo mismo que con el anterior animal gato. Pero con este sucedió algo más grave al querer matarlo, y es que, un día por una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la casa vieja donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió escaleras abajo y casi me hizo caer de cabeza, por lo que me desesperé casi hasta volverme loco. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los temores infantiles que hasta entonces habían detenido mi mano, lancé un golpe que hubiera alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Su intervención me llenó de una rabia más que demoníaca, me solté de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta a mis pies, sin un quejido. Por la cual no sintió ningún sentimiento de culpa al parecer, sino que al contrario, lo que hizo fue esconder su crimen y borrar cualquier evidencia. Ya terminado el plan de enterrar el cuerpo, buscó desesperadamente al gato, que según él tenía la culpa de lo sucedido, pero nunca se imaginó que en su desesperación de borrar culpa alguna hacia él, dejó al gato con el cuerpo de su esposa que se encontraba en una de las paredes del sótano. Ese descuido provocó que la policía que trataba de hallar culpables lo descubriera. Tarde o temprano se saben las cosas y él nunca imaginó que ese animal se convirtió en su verdugo que lo condenó a muerte. En este cuento, cuyas probables imbricaciones subjetivas, más que en los personajes en sí están, a mi modo de ver, en el ambiente de penuria en que el relato se desarrolla, es una demostración estupenda del sentimiento de perversidad que tanto preocupaba a Poe. Se mira ahí al escritor genuino, al que no impone una teoría previa, al que no subestima al lector, al que, en fin, echa a nadar su teoría y convence, por medios estrictamente literarios, sin más. Con este cuento Poe se adelanta a su tiempo y rompe decididamente los cánones que en el siglo XX eran perfectamente válidos. Esta obra constituye una justificación de la venganza, es un elemento que lo hace único. 3. Sobre su cabeza con la roja boca abierta y el único ojo de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya vez delatara me entregaba ahora al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Dice Poe al final del cuento y eso lo hace crear un ambiente de circunstancias impredecibles para que el enigma tuviera atractivo en esta obra. Características principales del cuento. En esta narración no hay elementos suficientes que den muestra de apreciación física del hombre personaje principal, solamente se entiende cómo es su forma de ser, se sabe que es sensible, bondadoso,
supersticioso, eso es, en una etapa de su vida cariñoso con los animales, fiel a ellos. Pero hay un tiempo que no se especifica en el evento en que se vuelve irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos, era cada vez más violento, por si fuera poco alcohólico y paranoico con alma débil. El cual estaba mal de sus facultades mentales, y que ayuda a que este cuento sea más y más interesante. Al igual que a su esposa, Poe no la describe físicamente, tampoco se da su nombre, únicamente y a simple vista se entiende su carácter, el cual es, el ser noble con los animales. Este pudo ser una virtud, pero esta terminó causándole la muerte sin que se lo esperara. Podría decirse que demasiado supersticiosa, y además tenía la capacidad de soportar gritos y maltratos. Estos venían de parte de su marido, que solo alguien que quiere de verdad aguantaría. Continuando, se encuentra el gato negro, personaje que a simple vista no se le encontraría mucho valor alguno dentro del cuento, ya que este se caracteriza por ser hermoso, bastante grande, completamente negro y con una sagacidad asombrosa, además de ser inteligente y el mejor amigo del hombre. Por un tiempo este llevaba el nombre de Plutón. La imaginación es una facultad casi dividida que percibe de forma inmediata, al margen de los métodos filosóficos, las relaciones íntimas y secretas de las cosas. Esta es una expresión que describe Baudelaire cuando describe a Poe, y que entra muy bien en esta reseña del cuento, ya que es así que Poe es un artista genuino. Su preocupación principal al crear este cuento fue entonces la creación estética, que no podía tener otra fuente que la inteligencia. Su imaginación no tenía fin. Maestro en el arte del terror, allí entiende que la inspiración se da bajo el rigor del análisis lógico, pero también del desbordamiento de la imaginación. Aquí es donde se da una probadita de sus agudas capacidades analíticas que goza y explota, excavando en el ser de las cosas. Hace que el lector se sienta atraído por lo raro, lo oculto, los mensajes en clave, lo misterioso y todo aquello que requiera este evento para ser perfecto. Esta es una verdadera aventura intelectual donde el crimen y el terror son narrados sin sacrificar la agilidad y coherencia. Los móviles de la obra surgen en medio de los pasares y la honda melancolía que abatieron en ese entonces a Poe, su creador, durante casi todos los días de su vida. El lugar donde se desarrollan los hechos del cuento terminan desde la reja de la cárcel, ya que desde ahí el hombre de la historia comienza a escribir ahí el inicio de su terrible desgracia, diciendo: me siento avergonzado de admitir, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de admitir el terror que siento. Pero su narración sucede en la ciudad, en uno de los tantos barrios que existen. La primera parte sucede en su casa, la cual es la que se quema en un incendio. Después, tras pasado un tiempo, tiene que cambiarse a otra, pero esta ya es una mansión. En sí, los acontecimientos o sucesos relevantes se llevan a cabo en el sótano de la misma. Como Poe dice, 5. No se expone una situación para hacerla verdadera, sino para que al que la observa le parezca verdadera. Es así como este escritor hace un juego con el tiempo, ya que al parecer narra en presente sucesos ya pasados, remontándose hasta la infancia, es decir, sigue un orden cronológico con madurez, describe hechos que llevó a cabo días o meses antes, llegando a esta parte su muerte. Aquí es donde queda claro que ya es el fin, citando la siguiente frase: mañana voy a morir, y quiero de alguna forma aliviar mi alma. Del fin que se hable es el del hombre, personaje principal ya sentenciado a muerte. El desasosiego de su alma puso ante los ojos de Poe capciosas imágenes que corren de manera caudalosa en las creaciones. Estas alucinaciones están descritas con más relatividad en este u otro relatos, como Ligera y el célebre poema El Cuervo, y el que se está analizando, Gato Negro, ambos marcados por la muerte. Encuadre de desarrollo psicológico. Análisis _ mentalidad presentada por Edgar Allan Poe. El hombre es un organismo muy complejo con una capacidad enorme de adaptación, es un elemento activo en su propio desarrollo, un organismo al mismo tiempo controlado y controlador. A muy temprana edad Poe tuvo que enfrentarse a una realidad en la que se reflejaba la muerte de sus padres y la tan repentina adopción que sufrió, teniendo que acostumbrarse a un medio de vida diferente, a una nueva sociedad de la cual tenía que distinguir la buena y la mala.
Estaba siempre en constante movimiento, viajaba mucho con sus padres adoptivos, pero nunca sufrió de carencias económicas como afectivas. Se acostumbró a una sociedad en la que la crítica y las creencias religiosas predominaban. Viniendo de una familia de actores, él no tenía ni la más remota idea sobre política, siendo peor, ya que tampoco le interesaba, por lo cual sostuvo problemas con su padre adoptivo. Desde ahí comienza a tener un desarrollo mental y social más maduro, pues no tiene apoyo de su padre, Allan, y su madre adoptiva fallece, comenzando desde entonces con una conducta rara e incomprensible. A su edad, entre 5 o 6 años, Poe se supone que debería de llevar una infancia llena de sueños, ilusiones y sin ninguna preocupación, lo cual no es así. Se saltó esa etapa importante de juegos que a la larga en un tiempo le proporciona satisfacción, pero trae como consecuencia errores irremediables. Como todo joven adolescente, tiene tropezones en su vida de los que logra salir, pero que dejan una secuela que arrastra y al final entierra junto con él. Decide seguir su vocación de letras. Poe tiene una mentalidad interesante, ya que, 6. Mira al mundo no como debe ser sino como cada uno quiere que sea en su muy particular forma de vida. Poe no acepta el mundo circundante, ni el más allá tal como les era impuesto, despreció su ambiente y se apresuró hasta lo metafísico y lo dogmático. No llamaban su atención los políticos ni los hombres de empresa, ni los científicos contemporáneos. Vivía para la literatura, sin más. Pero en sí, ¿qué impulsa a Poe a escribir? Como ya se mencionó anteriormente, él llevó una infancia muy acelerada. En este caso Freud dice 7, la formación de la mente es, entonces, relativamente tardía en el desarrollo del niño y requiere tanto una previa y apreciable discriminación entre yo y no yo, como una relativa emancipación de las cosas, de la acción y del presente inmediato manifestado entre los 3 y 5 años. Pero antes de esta separación entre acto y pensamiento tiene que haber ocurrido una separación entre cuerpo y acción, es decir, tiene que haberse formado la acción, modo de comportarse con la sociedad como distinta del cuerpo. Eso es lo que pasa con Poe. Todavía es un niño, pero su mentalidad evoluciona y comienza a tener pensamientos ya más avanzados e inteligentes que a su edad no es común notar. Avanzando un poco más, aunque en su país y el mundo tardaron en reconocerlo, Edgar Allan Poe fue la primera figura nacional, para verdadera sorpresa de quienes buscaban una renovación radical de este arte. Poe se aisló del espíritu tradicional de los Estados Unidos, guiado en esos días por el entusiasmo patriótico y optimista. Motivos empleados por sus antecesores, como el amor, la rebelión, la nacionalidad, entre otros, fueron ajenos a su literatura y creó una concepción que conquistó territorios inescrutados. Mostró una personalidad observadora y reflexiva sobre los hechos del mundo y trató de explicarlos al tenor de su misma naturaleza. Esto Sigmund Freud lo explica así. 8. La personalidad es el centro de estudio de la psicología porque es la unidad a la que quedan referidas todas sus manifestaciones, conducta, motivación, etc. Aunque la conducta en todas sus variantes, es el fenómeno que nos permite el estudio de la personalidad y esta última es algo más que sus manifestaciones. La conducta es siempre un efecto, respuesta o salida a una situación dada y sus manifestaciones coexisten en la mente, el cuerpo y las acciones, modo de ser externo, aunque puede predominar alguna de ellas. Queriendo decir en específico que Poe adoptó una conducta según el problema que enfrentaba, pleitos, risas, enfermedad, etc. Y es así como va forjando su personalidad misteriosa pero llena de imaginación. Pudiendo así ejemplificar con la división que hace Freud a la personalidad. 9. La dividió en 3 sectores, que llamó yo, superyo y ello. Este último es el reservorio de todos los impulsos, el superyo es una parte que condensa las normas y exigencias mientras que el yo es la parte de la personalidad que responde a la realidad exterior y adapta la personalidad a la misma, así como distribuye y controla el ello y el superyo. Que de una manera así es como está distribuida la mente y personalidad de Poe, pues como artista genuino su primera preocupación fue entonces la creación estética, que no podía tener otra fuente que la inteligencia.
Allí entendió que la inspiración se da bajo el análisis lógico, pero también del desbordamiento de la imaginación hasta bordear los confines del horror. Poseyó precisamente esas capacidades analíticas las cuales explotó y gozó, excavando en el ser de las cosas. Se sintió atraído por lo raro, lo oculto, los mensajes en clave, lo misterioso y todo aquello que requiera, antes de la intuición, de un método lógico. Con esto realizó en cada una de sus historias, verdaderas aventuras intelectuales. La curiosidad por lo macabro surgió de la mente en constante ebullición de Poe para combinarse con la lucidez lógica. He ahí el origen del miedo torturante y paralizador que acosa a los personajes de sus relaciones y que solo el hombre pensante logra destruir. No hay personalidad sin conductas, ni hay conductas sin personalidad está propiamente dicho, ya que es difícil creer cómo la mente puede llegar a crear obras tan perfectas que a simple vista nunca se creería que son de alguien que esté cuerdo. Pues Poe, de entre los pesares y la honda melancolía que lo abatieron, surge como el mejor de los maestros en su género. Terror y suspenso. Coexistió en medio de las secuelas que había dejado disputas entre su país Ewa con otras potencias del mundo, no había una recuperación total todavía. El dinero no era fácil de conseguir y aquí cabe mencionar la situación de Poe, su ir y venir, de un lugar a otro, nunca estuvo estable, tenía que buscar la manera de sobrevivir, ya que en esos tiempos ser escritor no dejaba mucho dinero, existiendo una gran desigualdad entre la sociedad porque los ricos tenían dinero, pero en exageración y los pobres eran extremadamente pobres. Poe, en una etapa de su vida, vivió cómodamente, sus padres adoptivos le daban todo, pero esto es solo hasta que muere su padre Allan, ya que él no le dejaba ni un quinto a razón de disputas y diferencias que tanto Poe como Allan no supieron solucionar. Siendo este otro suceso que aumenta el equilibrio o desequilibrio, no se puede confirmar aún ya que da indicios de un problema pero en algunos casos demuestra lo contrario. La personalidad de Poe es suspicaz y de esta forma se puede formular una pregunta, ¿qué carácter y temperamento presenta? Aquí se puede citar a Freud, 10. El temperamento está constituido por las características afectivas más estables y predominantes, refiriéndose a que por siempre mantuvo un temperamento calmado y pacífico, lo cual es verídico, ya que su biografía no da móviles de algún hecho violento en el que lo haya entrado. Si bien es cierto, las consecuencias de la conducta juegan un papel importante, no son el único factor determinante del comportamiento en el análisis llevado a cabo, pero sí uno de los principales refiriendo a las personas con quien convivió Poe. Si su relación fue buena o mala, son factores que se agregan a su psicología de la conducta. Si estas relaciones fueron malas no precisamente esto trajo problemas especialmente en la explicación de su conducta adictiva como dice Freud, 11. El comportamiento humano ha llevado también a identificar un problema psicológico con las morfologías de conducta implicadas en él, beber como alcoholismo, fumar como tabaquismo, comer como obesidad, pensar reiteradamente como obsesiones, etc. Y nada más de esto se toma la parte del alcoholismo en la que Poe cae muy hondo y profundo, trayéndole consecuencias trágicas. Lo acechó el sino trágico, con pausas muy efímeras. La repentina muerte de su esposa Virginia muere de tuberculosis y otras tantas penas son las causas por las que Poe entra en una etapa de depresión que hace que caiga en las garras del alcohol, convirtiéndose así en un enfermo alcohólico. A simple vista no se ve que fuese grave, pero si se define lo que significa ser alcohólico se comprenderá mejor. Esta es una enfermedad progresiva tanto espiritual y emocional o mental, como física. Con este mal todo alcohólico parece haber perdido el poder de controlar su manera de beber. Agregando que también es una enfermedad crónica, es decir, un desorden de la conducta caracterizada por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas hasta el punto de que excede a lo que está socialmente aceptado y que interfiere con la salud del bebedor. Dícese de otra manera, que un enfermo alcohólico tiene problemas en todos los ámbitos de su vida. Desde los físicos, en su organismo, hasta los familiares y sociales. Siendo esto cierto en el caso de Poe, pues ya que después de ser tan inteligente, imaginativo,
poseer una personalidad incomparable y demás, se convierte en un vagabundo. Con esto cuentan conocidos de él que Poe, como un vagabundo más, se dirigió a una población cercana a Baltimore para recibir el dinero de la chusma, de borrachines, que recibían a cuenta de ciertos partidos políticos, para depositar un voto a su favor, dinero que posiblemente necesitase para emborracharse. Todo ello le causa la muerte, ya que, a nivel individual, el alcohol puede propiciarle la aparición de cirrosis hepática, que es una enfermedad del hígado, que lleva a la muerte en ocasiones luego de una dolorosa agonía. Esta sí la llega a sufrir Poe. También pueden presentarse trastornos mentales, caracterizados por alucinaciones visuales y auditivas, irritación e intranquilidad, depresión, angustia y lagunas mentales, entre otros síntomas, los cuales la mayoría presenta él durante ese lapso de tiempo. A Poe, a nivel familiar este problema le causa aún más graves conflictos. En este caso se puede hacer referencia a lo que dice el Dr. Bob, 13. La conducta alcohólica del alcohólico tiene un efecto directo en su cónyuge, sus hijos y el resto de sus parientes cercanos. Cuando hay un alcohólico en casa, se crea un ambiente de ansiedad, violencia y conflictos serios que dañan a personas ajenas o dentro de la familia. Teniendo él razón, ya que después de la muerte de Virginia, Poe se queda con Miss Clem, la madre de Virginia, la cual al poco tiempo se va, ya que Poe comienza a tomar excesivamente. Ya nadie de su familia la aceptaba a causa de lo mismo, el alcohol. A nivel social el alcoholismo está estrechamente ligado con el aumento de los índices de violencia y criminalidad. Es un factor importante en los accidentes de tránsito. También propicia el ausentismo laboral y la pérdida de empleo. Cada alcohólico bebe a su manera, pero todos tienen algo en común: no pueden controlar su forma de beber, convirtiéndose Poe en uno más. Este tuvo que haber seguido las 3 etapas de un bebedor. En primer momento desarrollan tolerancia al alcohol, o sea, que cuando toman aguantan mucho, en comparación con las demás personas que beben. En consecuencia necesitan tomar cada vez más para obtener los mismos efectos que al principio, siendo esto solo temporal, ya que no dura para siempre. Esta siguiente etapa coincide con el caso de Poe, empieza la ruina total. La persona prácticamente vive alcoholizada y va sumando dificultades con la familia, con los amigos y en el trabajo, lo que lleva a sufrir dificultades económicas. Primero se va cayendo en la soledad, evita a sus amigos y a sus familiares, y estos a su vez procuran alejarse de ella. Segundo, vivir para beber y casi no come. En ocasiones recibe ayuda médica parcialmente para combatir su angustia o su debilidad. Por último, cambia radicalmente su personalidad, sus propios amigos y parientes lo desconocen. Aquí es donde Poe sufre trastornos graves, como desnutrición, debilidad y alucinaciones. Cuando alguien llega a esta etapa, se encuentra en un punto donde solo hay 2 senderos: a. Si decide continuar por el camino del alcohol, le espera el derrumbe definitivo, la invalidez, la agonía y la muerte. Otro sendero es dejar de beber definitivamente e iniciar un lento retorno hacia la salud. Poe siguió el primer sendero, que lo llevó a un final trágico. No pudo ser posible combinar los 2 senderos, ya que no hay manera de seguir bebiendo y curarse del alcoholismo. La única forma de controlar el alcoholismo es lograr la abstinencia total. Cosa que el autor no llegó a hacer. Puede que haya sido porque no tuvo apoyo de otras personas, no hubo motivación hacia él, igual y no tenía ni la más remota idea de lo que se estaba causando, todo a causa de la desinformación de la sociedad en ese tiempo. Siendo estos los móviles de la obra literaria que surgió en medio de los pesares y la honda melancolía que lo abatieron durante casi todos los días de su vida, desde la orfandad en la infancia, hasta la muerte delirante por excesos del alcohol, pasando por el repudio del padre adoptivo, la muerte joven de su esposa y otras penas. Por ello llegó a pensar que cualquier alegría o satisfacción estaban vedadas por él, pero dado también su anhelo inquebrantable por la belleza, cifró la consumación de esta en la tristeza más que en cualquier otro estado de ánimo. El desasosiego de su alma puso sus ojos capciosas imágenes que corren de manera caudalosa en las creaciones.
Estas alucinaciones están descritas con minucia en relatos como El Cuervo. Con sus delicadas interpretaciones respecto de la creación como operación psíquica, obtuvo una concepción extensísima del arte literario a raíz del punto nuevo y privilegiado en que se ubicó. Por lo que es el responsable de géneros como el citado detectivesco, la ciencia ficción, la poesía interesada en el origen del universo o cosmogónica y la introducción de estados enfermizos de la razón. Características psicológicas del personaje principal de Gato Negro. ¿Es posible formular un juicio acerca de la mente de una persona que ni siquiera existe? Esta es una pregunta que contiene una respuesta no muy clara lógica en el plano del modelo psicosocial, ya que este hombre al cual se analiza no se le conoce, o al menos no hay dato específico de él, físicamente, no tiene una biografía extensa, pues no hay sucesos trascendentales en su vida, simplemente se habla de una etapa de su vida. La niñez también se cuenta, pero en este caso no entra en este contexto, de la cual no se encuentra dentro del cuento datos verídicos que lo comprueben. Entrando a la síntesis de sus características del hombre, tampoco tiene nombre esta su infancia, en la cual no sufre de algún problema grave que le deje secuelas en su vida futura, sino que al contrario vive en un ambiente de felicidad, ya que nunca estuvo privado de afecto, del sentimiento de seguridad y de ninguna manera sufre de carencias económicas, pues siempre se le cumplía algún capricho que tuviera. En general lleva una infancia feliz y normal dentro de lo que cabe decir. Es difícil saber interpretar la vida de un hombre que solo vivió en la mente de alguien más, pero es tan perfecta que nadie creerá que es solo un fantasma dentro de una mente en ebullición constante, aludiendo aquí en la figura de Edgar Allan Poe, escritor. No existiendo datos más sobresalientes sobre cómo fue la adolescencia de este hombre y tampoco de su juventud, solamente queda traducir por lo que se entiende en el centro que fue normal hasta ese momento, pasando aceleradamente a una parte crucial de la vida de este hombre, la cual es la madurez, expresando esto como una etapa de vida física, no queriendo decir que no haya tenido una mentalidad no suficientemente madura, pero sí que presenta una conducta enferma. Es importante tener en cuenta que la conducta es un proceso único y que, por lo tanto, es siempre, en parte consciente y en parte inconsciente, las dos cosas al mismo tiempo. Lo inconsciente no es la fuente de la conducta ni tampoco lo único genuino o verdadero de la personalidad. Aludiendo a lo dicho anteriormente en el capítulo pasado de personalidad, es dinámica, es decir, cambiante, está sometida a fluctuaciones entre evolución y regresión, entre integración y la manera de dispersarse. No hay ninguna manifestación de un ser humano que no pertenecía a su personalidad. La conducta en un proceso para cuya totalidad se debe tener en cuenta todos sus efectos y cambios, tanto conscientes como inconscientes. Estos últimos son el motor de la mente, como a veces se los designa, ya tampoco la conciencia es algo superficial o secundario. La distorsión llega incluso a considerarlos como tipos de recipientes que contienen distintos elementos. En este hombre son muy notables, ya que, él está consciente que tiene un problema con su conducta, pues ya no es la misma y está cambiando poco a poco, es involuntario. Lo va demostrando en los sucesos de su vida cotidiana con su familia y hasta con su mascota. Las personas sufren trastornos en su conducta, muestran pocas alteraciones de pensamiento con problemas de desarrollo de conducta desviada de lo que está socialmente admitido a lo largo de su vida. También suelen estar ausentes los sentimientos de culpa ante las situaciones que estos comportamientos provocan. Entre los trastornos más importantes destacan la personalidad agresiva, la personalidad pasiva y las adicciones. Este hombre presenta una enfermedad mental, pero también se convierte en un alcohólico, lo cual se traduce como psicosis alcohólica, y definiendo el primer término, la psicosis. Las alteraciones psíquicas o psicosis son aquellas en las que el individuo pierde el contacto con la realidad durante cierto tiempo. El psicótico sufre con frecuencia alucinaciones, es decir, experiencias que carecen de fundamento sensorial efectivo. Su pensamiento tiende a ser privado y abundante en asociaciones extrañas. El alcoholismo crónico causa importantes daños cerebrales,
como consecuencia de los cuales los individuos afectados comienzan a sufrir progresivos trastornos de diversa índole. Entre dichos trastornos, los psíquicos ocupan un lugar importante. En las fases iniciales del proceso son característicos la angustia y la pérdida de autoestima, así como la disminución de la memoria y el insomnio. Conforme la intoxicación se cronifica aparecen los síntomas psíquicos característicos, entre los que destacan la amnesia de fijación, consiste en la imposibilidad de los sujetos afectados de recordar los acontecimientos recientes más de unos minutos, la desorientación en el espacio y en el tiempo, y, sobre todo, la fabricación, invención de historias con todo tipo de detalles, con las que estos enfermos suplen a las lagunas de su memoria. Es importante destacar que este síndrome descrito en diferente del denominado delirium tremens, grave complicación aguda del alcoholismo crónico que cursa con delirios y alucinaciones. Haciendo referencia a sus anécdotas, de hombre en las tabernas de la ciudad, a las que asistía con frecuencia y por lo que llega a comportarse en una forma psicótica criminal, es decir presenta una conducta violenta y conflictiva. Y viéndolo desde distintos enfoques y por los distintos móviles en que se llevó a cabo un trágico suceso en la vida de este hombre, la cruel manera de asesinar a su esposa y la rabia contra el gato podría decirse que él tiene una conducta criminal de las que existen varias teorías sobre cómo es su origen. Las hipótesis acerca de las raíces del comportamiento delictivo se integran por regla general en una de las de perspectivas, opuestas entre sí, que adoptan los criminólogos y psicólogos, la genética y la ambiental. En el ramo genético se afirma que el criminal nace siéndolo refiriéndose de esta manera. 14. Las condiciones que inducen a una persona a conducirse de un modo contrario a lo ya establecido por una sociedad están presentes en su carácter desde el nacimiento. Pero los ambientalistas tienen otro punto de opinión, la cual determina que las condiciones ambientales, familia, entorno social, determinan la formación del carácter del criminal y que en su opinión más específica es, 15. Las condiciones en que tiene lugar la vida del individuo, en especial, sus primeros años lo que determina el tipo de actitud desarrollada. Unas circunstancias desfavorables, un medio hostil que impide la adaptación fluida de la persona a la sociedad, son, las causas de los comportamientos delictivos. Un aspecto fundamental en el porqué de la conducta criminal es el ambiente familiar. En la etapa crucial de la adquisición de valores en el ámbito familiar, muchos terminan siendo delincuentes, reciben una educación moral deficiente o simplemente nula. Además, la falta de atención y cuidados a la ausencia de sólidos vínculos afectivos entre padres e hijos son asimismo fuente de los trastornos psíquicos que suelen regir la personalidad criminal. Es difícil deducir esta conducta ya que en sus antecedentes de este hombre, es decir en su infancia, hay razones que demuestran un desequilibrio mental.